Vamos a hablar con Luis Enrique Mendoza. Él es licenciado en periodismo, es máster en gestión e innovación educativa, docente de la Universidad de Lima y de la Universidad Antonio Ruiz, las dos en Lima, en Perú. Y hasta fines de 2024 llevaba adelante un podcast que se llamaba Repopé, en el que hablaba del mundo del podcasting peruano, pero no lo vamos a entrevistar por nada de todo esto. Un poco sí, pero no particularmente, sino porque acaba de presentar y ser aprobada su tesis de doctorado, en la que habla específicamente del tema podcast. Él ahora es doctor en Humanidades con mención en estudios sobre cultura, y la tesis se llama El podcast como herramienta de difusión cultural en América hispanohablante. Uh-huh. Y en esta tesis lo que hizo fue analizar 4 podcasts. De ellos escuchamos un pedacito, el inicio, el comienzo. Y bueno, la idea es entonces hablar un poco de si efectivamente el podcast puede ser, esa es la pregunta que se hace en la tesis. La primera que se pregunta es si el podcast puede ser una herramienta de difusión cultural. Y para esto entonces agarró 4 podcasts bastante representativos de difusión cultural de 4 países distintos de Hispanoamérica. Escuchamos México, Uruguay, sí. Puerto Rico y Perú. Ahí va. Sí, así que bueno, teníamos gente de todos lados hablando ahí porque bueno, hizo un repaso, hace una investigación cualitativa uh-huh. del contenido de los podcasts y bueno, vamos a ver si podemos engancharlo. Estamos con complicaciones, le preguntaremos de a qué nivel de profundidad y si también estudió la recepción de esos podcasts. La idea es pensar los podcasts como herramienta de difusión cultural, cosa que hasta ahora no hemos abordado en esta columna. Y bueno, también como Luen, así le dicen a Luis Enrique, es de Perú, también le pediremos seguramente que nos recomiende los mejores podcasts de Perú. Bueno, si te parece, Juan, y podemos avanzar un poquito igual en conocer algo sobre esta investigación en particular, ¿no? ¿Cuáles son estos podcasts que él tomó como casos testigos para hacer un poco este mapeo de la difusión cultural en la América hispanohablante? Me parece que eso es súper interesante porque, bueno, sabemos que Latinoamérica tiene una proliferación, una escena muy importante del podcast. O sea que no debe ser fácil dedicarse a elegir estos casos que pueden ser los casos puntuales. No sé cómo pensás vos estas elecciones o si nos podés contar un poco de estas decisiones puntuales que hizo. ¿Qué les ves vos, al menos para decir, bueno, voy por y en esto de, bueno, difundir culturalmente América Latina? Sí, cómo se decidió esos podcasts son podcasts que en general tienen bastante recorrido. Claro, de muchos años. Sí, todos han tenido más de 200 episodios, 3, 4 años de permanencia. Y algunos, lamentablemente, bueno, esto como siempre pasa, las tesis son largas, pasa mucho tiempo. De largo aliento. Algunos ya no existen más, otros sí siguen publicando. Y entonces, al tener mucho recorrido, también tienen una, ¿cómo se llama esto? Como una idiosincrasia ya muy, muy establecida, tienen su comunidad. Su comunidad, eso no me salía la palabra, gracias. Tienen su comunidad que los sigue, digamos, como que tienen... ¿Los enumeramos? Perdón, no me acuerdo los nombres. Ay, yo ¿Los tenés a mano? Bueno, listo, sí, no. No hay problema, era por si los tenías a mano. Ahí lo tenemos a Luen, ¿eh? ¿Lo tenemos a Luen? Hola, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo va? A veces las comunicaciones... ¿Cómo estás, Luen? Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo desde la ciudad de Lima. Qué gusto poder compartir con ustedes en esta ocasión para poder charlar sobre algo que nos gusta, que son los contenidos en audio, los podcasts, algo que han formado parte de mi vida ya más de 10 años y que en este estudio doctoral ya cerca de 5 años, ¿no? Claro. Bueno, ya que estamos, empezamos por ahí. ¿Cómo llegás a los podcasts vos? Porque ¿cómo te introducís en el mundo podcast? Si hace 10 años quiere decir que bien desde el principio. Así es, en 2016 yo empiezo a indagar respecto al tema de podcast. Ya los había escuchado, tenía algunos referentes, pero justo en el 2016, por diversas situaciones, yo
llegaba a un lugar llamado la Escuela de Edición de Lima. Es una escuela de editores de libros. Y mientras estaba en los pasillos, conocí a un editor de libro, Carlos Chávarri, y Carlos Chávarri me decía, Luen, pero tú qué conoces de este tema de podcast, nadie ha escrito sobre esto, no haces un libro al respecto. Entonces dije, bueno, yo conozco algunos podcasts de Perú, puedo hacer entrevistas. Yo estudié periodismo, 5 años en la Universidad Bausati Mesa, y es ahí que empecé esa aventura en el 2016, y en el 2017 presento mi primer libro, que es Voces en Red, una aproximación al fenómeno del podcast en el Perú, que tiene una primera parte que es como una especie de reportaje, ¿no? Y luego viene una serie de entrevistas a diversos productores de podcast, presentadores, podcasters, y que recuerdo en la conversación un día previo a la presentación del libro, que Carlos Chávarri me decía, Luis Enrique, acá van a ocurrir 2 escenarios. Uno, en que el podcast sea una oportunidad perdida en el Perú y que no pase nada y que solo quede como un registro histórico. O lo otro es que te llamen para entrevistas, que te llamen para conferencias, talleres, charlas, que vayas a universidades, y felizmente pasó lo segundo. Claro, sí, pasó sí. lo segundo y bueno, ya llevo también, en agosto cumplo 10 años como profesor de educación superior. Yo recién en 2019, cuando tengo el grado de maestro, empiezo a trabajar como docente universitario, pero llevo ya cerca de 10 años como Instituto CICE, es uno de los institutos más importantes en Perú, que tiene diversas carreras, y yo estoy en la Escuela de Publicidad actualmente. Y yo presenté a mis alumnos en noviembre del 2016, porque yo entré en agosto, en noviembre, lo que era el podcast, y la manera de llegar a ellos con el tema era, decía, ¿cuántos tienen un dispositivo de Apple? Ok, ¿conocen esa app de color morado que está ahí? Claro. Ok, se llama Podcast. ¿Alguna vez la han usado? No, bueno, ahora la van a usar. Y así llegaba con los chicos a poder desarrollar esto. Yo, mientras empezaba mi labor docente, me dediqué a estudiar mi maestría en educación para poder enseñar en universidad. Y luego de la maestría empecé a indagar respecto a estudios doctorales, ¿no? Primero en doctorado en educación, porque mi maestría es en gestión e innovación educativa. No encontré hasta que llegué a la Universidad de Piura, y ahí tienen el doctorado en Humanidades con mención en estudios sobre cultura. Y ahí juntamos las dos cosas, podcast y cultura. Todo. Así es. La mención sobre estudios sobre cultura fue lo que me motivó bastante, porque, claro, reflexionar, conocer, ¿no? Saber más respecto al contenido mismo del podcast. Algo que yo mencioné en la defensa de mi tesis hace unas semanas fue que la gran mayoría de estudios se enfocan en investigaciones de carácter cuantitativo, métricas, data, números. Está muy bien. Pero en los últimos años, en donde me he dedicado también a ser asesor de tesis, yo le he tomado un gusto y me he especializado más en la investigación cualitativa. Creo que es importante que también tengamos esos momentos de reflexión, de escuchar, de entender cuál es el mensaje que se pretende transmitir y cómo de esa manera llegar a las diversas audiencias, ¿no? Porque Luis, hay público para cada podcast. Sí. Vos, una de las preguntas, no sé si la pregunta principal, me parece que sí, de tu tesis es ¿de qué manera los podcasts culturales en América hispanohablante funcionan como herramientas de difusión cultural? Así que te voy a preguntar la respuesta. ¿De qué manera funcionan? En realidad vamos a hacer un paso anterior. ¿Funcionan efectivamente como herramienta de difusión cultural? Depende mucho del público al que apunten. Quiero seguir el hilo de lo que estaba expresando, porque entendamos que el podcast, si bien como medio ya está llegando a lo que es el mainstream, los cuales apuntan ciertos podcasts son de nicho por el tema que abordan, por el tema que tratan, ¿no? Y en el caso de Perú, yo tomé por las rutas de la curiosidad de mis amigos Jorge Juárez y Daniel Tucto, a quienes les agradezco mucho, porque, bueno, yo los conozco desde que empezaron con el proyecto, y
crecieron bastante, empezaron a dictar talleres, ¿no? Formaron su productora de podcast, han participado justamente en un taller con el Ministerio de Cultura en su momento, lo menciono en la tesis, y ambos iniciaron por esa afición de compartir, ¿no? Esas inquietudes que tienen con respecto a la cultura, porque Daniel es especializado en el tema más de tecnología, Jorge está en el ámbito del derecho, ¿no? Ve más aspectos legales, aunque ahora también está inmerso también en labores dentro del sector público. Y ellos han encontrado en el podcast un espacio para poder hablar de esos temas que tienen una relevancia para la gente, que lo expresan de una manera sobre todo cercana, cotidiana. No es un discurso pontificado o alto en el cual se habla de una manera tan difícil, ¿no? Lo que se pretende más bien es llegar al público de una forma cercana, con referentes, con citas a la cultura pop, y ahí señalo al segundo podcast que elegí para mi estudio, que es La Tortulia, de Uruguay, ¿no? De Sebastián da Silva y Diego Soler, quienes ellos son muy irreverentes a la hora de expresarse. He tenido la oportunidad de conocer a Diego cuando viajé a Montevideo en 2024. Es excelente. A mí me agrada porque hacen referencias como decir que Alejandro Magno en su época era tan popular como lo ahora es Taylor Swift. O sea, claro. son cosas que uno dice, claro, es una comparación que acerca al público en este contexto, en este tiempo, con lo que ocurría en ese momento. Es interesante porque los 4 podcasts, digamos, si bien tienen tonos distintos, tienen formas de pertenencia distintas, vos apuntaste para ver cuál es el término cultura que querés abordar. En general son todos bastante universalistas, ¿no? Son como de una cultura general. Así es. Digamos, uno piensa, bueno, cuando habla de podcast, de cultura hispano, uno supone que va a ser de música de latinoamericanista, libros de Latinoamérica, no sé qué. Y no, nada que ver, los podcasts son todos así de cultura en el más amplio sentido de la palabra. Incluso había uno que hablaba de cocina, otro que capítulos, ¿no? Episodios de distintos. Así que evidentemente tenés un concepto de la cultura, abordaste bien amplio, bien comprensivo, digamos, ¿no? Sí, y en el tercer podcast, que es la revista de la Universidad del UNAM de México, sí. Ahí los temas son totalmente diversos y responden a los artículos que se publican en la revista de la universidad. O sea, el podcast se llama revista, pero existe una revista, tal cual, en donde se aborda una temática, y el podcast va de la mano con él. También está Marullo, de Puerto Rico, quienes ahí quizás sí encontramos algo muy particular, porque ahí, a diferencia de los anteriores que lo abordan de una forma más universal, resaltan y destacan la identidad que tienen como puertorriqueños, como boricuas, claro. Porque, claro, ellos han pasado problemas, ¿no? Tanto climáticos como políticos, estallidos sociales, que los han afectado, ¿no? Y lo último, que ya fue a escala global, que afectó así a todos, que es el tema de la pandemia, y que ha estado inmerso en el discurso dentro del podcast. Es más, Marullo luego tuvo episodios especiales ya enfocados en temas de ciencia, ¿no? Y creo que colocaron un fragmento de la presentación de ello hace un momento, hace unos minutos, claro. Porque sí, estaba escuchándolo, saber en qué momento entraba. Pero no, yo estoy muy contento, la verdad, que el haber defendido mi tesis ha sido algo que para mí es totalmente gratificante, y poder charlar con ustedes ahora y compartir esta emoción por el mundo de los podcasts, en verdad es grato para mí. Estamos hablando de podcasts de distintos países, y vos hablaste, bueno, de algunas de las particularidades del podcast que hacen en Puerto Rico. ¿A vos te parece que hay una
una forma distintiva de hacer podcast por países? Digamos que hay una cultura que se traduce o que se trasluce en la forma de llevar adelante el producto. Mira, esta pregunta con Puerto Rico va de la mano porque para hacer esta investigación, y ustedes pueden leerlo en la tesis, antes de llegar al tema del podcast, yo hablo en el capítulo del país. Claro. O sea, yo tengo que informarme respecto al país, de cómo es que surge. Y el caso de Puerto Rico es particular, porque Puerto Rico es un estado libre asociado. Es un estado libre asociado. Hablamos de la guerra hispano-estadounidense también, ¿no? Y al final la formación de las universidades, el tema de los estudios y bueno, la universidad que se forma tras la guerra, porque había pretensión de hacerlo mientras estaba bajo esa etapa hispana, pero ya con la etapa estadounidense se constituye, ¿no? Y cómo es que eso remarca o resalta, ¿no? a este país. Y después yo hablaba de un fenómeno climático. En Marullo destacaban digamos, este apoyo de la diáspora boricua, ese desastre natural, ¿no? Y cómo es que puertorriqueños que estaban en Estados Unidos como tal empezaron a apoyar y ayudar porque no olvidaron sus orígenes. Y justamente hacia eso apunta el podcast, ¿no? Escuchar episodios como Verde Luz, conocer más respecto a este tema, creo que permite que la comunidad puertorriqueña, boricua, esté al pendiente de su historia, de su cultura, y que no lo deje de lado. Porque puede pasar que en estos tiempos donde, y me parece correcto, me parece válido, de todos tenemos la oportunidad de poder decidir y consumir los productos culturales de diversos espacios, yo también lo hago, no dejar de lado también parte de lo que ha forjado la identidad de un grupo social, ¿no? Eso también. Claro. Podemos pensar, ya digamos, teniendo en cuenta el tema de la tesis, al podcast como una herramienta. Y, digamos, ¿vos te parece que hay distintas formas de usar la herramienta? ¿Vos te parece que la gente que llevó adelante los podcasts de estos lo hizo, digamos, como pensando en vamos a hacer difusión cultural, o es más simplemente una inquietud personal? ¿Cómo hay la relación esa de los que hacen podcast, sobre todo podcast que tienen que ver con la cultura, con el uso de una herramienta, digamos, de pensar en la difusión? Claro, pasa que, en el caso de los proyectos que he investigado, sabemos que hay un interés particular de las personas en expresarse. Claro. Eso ocurre con La Tortulia, ocurre con Por las Rutas, ocurre con Marullo, pero en el caso de la revista de la universidad ya es un tema institucional. Claro. Porque la universidad es un espacio en el cual se tiene que abordar esos temas. Se vuelve una necesidad, nosotros no podemos estar alejados de ello, ¿no? Creo que la universidad es algo que debe mantenerse, que debe apoyarse y que debe ser un espacio en donde se discuta, se reflexione, se hable. ¿Y cómo vamos a discutir si es que no conocemos, si es que no sabemos parte de nuestra historia, parte de la cultura, parte de lo que ocurre en nuestra sociedad y en la realidad, ¿no? Por eso la universidad se hace un espacio indispensable, y yo como docente universitario desde el año 2019 creo que lo que ha hecho en este caso la revista de la UNAM es algo loable, y es por lo cual yo lo escogí dentro de mi estudio, ¿no? Porque mi director de tesis, mi asesor, empezamos con todo este tema de la investigación, me decía, toma un podcast de tu país, o sea, de Perú, me dijo, porque, bueno, mi director de tesis es español, toma un podcast de tu país, toma un podcast de Sudamérica, de un país distinto a Perú, toma un podcast de Norteamérica y toma un podcast de Centroamérica y el Caribe. Entonces, yo cumplí con eso. En este caso, en el título está América Hispanohablante, es para no incluir, en este caso,
podcasts en otras lenguas, que los hay, eso lo sabemos. Bueno, entonces optamos por ello para hacer una delimitación, ¿no? Es importante dentro de una investigación hacer una delimitación para enfocarnos concretamente en el estudio. Y para no irme de la pregunta, en este caso yo creo que salvo la revista de la universidad, que yo creo que ya es un tema inherente a las casas de estudio, de los centros de formación, ¿no?, de los profesionales, en los otros 3 podcasts ha habido más un interés en expresarse, un interés en compartir, en hablar. Claro, obviamente puede existir ese interés, pero ahí viene ahora quizás lo que puede estar pasando no solo en Perú, en Argentina, sino en cualquier país. Obviamente, como todo proyecto, sí, está bien que existan buenas intenciones y todo, pero ese proyecto se tiene que sostener en el tiempo, ¿no? Claro. Y requiere del apoyo, ¿no? La Tortulia se mantuvo en el tiempo gracias a sus mecenas, quienes apoyaban en Patreon, también en el caso de Por las Rutas, ¿no? Marullo, además, lo menciona en la tesis, o sea, publicó libros, porque claro, los 3 presentadores de Marullo tienen una trayectoria amplia dentro de sus especialidades y ya tenían un reconocimiento con el cual llegaron, ¿no? Entonces, también eso es importante entender. Puede haber ese interés, pero también el proyecto debe sostenerse. Claro. Bueno, entonces dijimos Por la Ruta de la Curiosidad, Marullo, La Tortulia y el podcast de la revista de la Universidad de México. Esas son, digo, porque nosotros, entre otras cosas, en este espacio hacemos también recomendación de podcast. La verdad que 4 podcasts que tienen mucho contenido, muchas cosas interesantes para escuchar y muchísima cantidad de episodios, diferente a lo que habitualmente recomendamos, que son series más cortitas. Así que dejamos esta recomendación. Te agradecemos por este rato, Luis, y también te felicitamos por tu reciente doctorado. Ay, muchas gracias de verdad por la charla. Siempre es un gusto compartir sobre podcast. Y yo quiero aprovechar también para recomendar algunos podcasts de Perú. Dale. Para que conozcan un poco más de mi país. Yo sé que ahora, digamos, en el caso de Perú, hay más un boom de lo que es el streaming a través de YouTube. Claro. Esa es una realidad también. Pero algunos de los que ahora están en el mundo de streaming empezaron haciendo podcast, ¿no? José Luis Rodríguez, conocido como el Pelado Wood del podcast, programa de streaming Habla Wood, empezó haciendo podcast en 2011 con Wilson Podcast, un podcast de videojuegos. Miren, han pasado tantos años y ahora se ha vuelto una celebridad del internet, nominado a los premios Luces de Diario El Comercio. Creo que es alguien que ha visto así una mirada desde lo empresarial en ello, y ha formado su agencia, y yo estoy muy contento con él. Y también quiero señalar el caso de Gianfranco Ereña, quien es mi amigo, el buen librero, que hace poco ha estado en la Feria del Libro en Colombia, y también ha ido a la Feria del Libro en Buenos Aires, en Argentina, hace poco. Entonces, Gianfranco Ereña tiene su proyecto El Buen Librero, que empezó como blog, luego pasó a una etapa de podcast, librero, y ahora es streaming. Y ahora es streaming. Y él también, o sea, tanto José Luis, el pelado de Todo Good, como Gianfranco, del Buen Librero, yo los conocí cuando empezaron haciendo podcast, y lo empezaron con un ánimo, un ímpetu que yo valoro bastante, y me alegra muchísimo ver cómo han crecido y cómo son de populares. O sea, yo estuve con Gianfranco en el Festival Cafezazo, porque les cuento, ahora yo me he vuelto un gran aficionado al café de especialidad, y me encontré con Gianfranco y le pedían fotos y yo decía, wow, o sea, me alegra bastante por mi amigo ver cuánto ha crecido, cuánto está logrando y la popularidad que tiene. Pero no me voy a desviar, porque sé que he dicho que voy a recomendar podcast. He hablado de estos 2 casos que me gustan, sí. Luis, sí, pero, perdón, tenemos que ir cerrando. Te pido disculpas porque tenemos poco tiempo del programa. Si podés dejarnos 2 recomendaciones más de Perú, y te rápidas, saludamos. Sí, por favor. 2 rápidas, nada más.
dos podcasts, Dos viejos kiosqueros, de Gerardo Manco y Jorge Luis Izaguirre, que son psicólogos, pero hablan de cultura pop. Excelente. Y El Stream Actual Cable, de Enrique del Castillo y Muy Richard buen nombre, Odiana, ¿no? que son abogados, pero que comentan y hacen crítica de series de televisión. Entonces, así, rápido nuevamente, Dos viejos kiosqueros, de Gerardo Manco y Jorge Luis Izaguirre, dos psicólogos que hablan sobre temas de cultura pop, y El Stream Actual Cable, de Enrique del Castillo y Richard Odiana, que son dos abogados, pero que hacen críticas a series de televisión. Genial. Eso nada más. Muchas gracias, más bien, Gracias, perdón, me he Luis. excedido. No, por favor. Te mandamos un abrazo, ¿eh? Muchas gracias por Un gran abrazo, un gran Gracias a abrazo. usted. Cuídense mucho.